Bueno, tenemos una entrevista hoy bastante interesante que nosotros vamos a un entrevistado muy interesante que vamos a tener el día de hoy y del cual a mí me gustaría decir que yo considero que el señor Santiago Muñoz que vamos a tener hoy, doctor, es una de las personas más preparadas que hay en este país en temas de geología y la verdad siempre me enorgullece muchísimo presentarlo, además de que era mi ex jefe. Santiago es doctor en ciencias geológicas, tiene un posgrado en hidrología y calidad y aguas subterráneas, posgrado en geología y minería, tiene un posgrado en gestión de dinámica de proyectos, es ingeniero geólogo en minas y tiene una maestría en alta gerencia y es doctor en ciencias geológicas. Estos estudios lo ha acumulado en lugares como Suecia, Estados Unidos, España, República Dominicana, Alemania, entre otros países donde se ha formado. Buenos días, doctor. Buenos días, Yeli. Buenos días. Hola. También. Hola. Hola. Buenos días al staff de aquí de Sin Maquillaje. Sí. Es decir, no nos toca maquillaje. No. Lo que no maquillamos, nosotros nos ponemos un chin en la noticia, lo que no maquillamos. Sí, porque, doctor, y precisamente su visita hoy en la entrevista con usted es de suma importancia, dada lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a tomar como base el terremoto de Haití, que durante el fin de semana 7.7, más que el del 2010. En 11 años, 2 terremotos de magnitud de más de 7 grados. Queremos que nos hable por qué se dan este tipo de, por qué este fenómeno y por qué en Haití, porque aquí en República Dominicana está temblando constantemente, pero no hemos tenido esa, la magnitud. Sí. Si podría hablarnos. Sí, primero, gracias a usted y también saludo a doña Altagracia Salazar y a toda la producción de este programa. Principalmente tenemos que localizar, es decir, Haití y República Dominicana comparten la isla Hispaniola. Por ende, tienen un origen, una evolución geológica, vamos a decir, todas las rocas, las fronteras no dividen las rocas. Entonces, ¿qué sucede? La isla se ha formado por una serie de segmentos de roca. Nosotros llamamos unos 13 terrenos tectónicos. Terreno tectónico no es más que usted, un ejemplo, coge toda esa desde Barahona, toda esa parte peninsular y esta parte que ocurrió de Haití, ese fue un bloque de roca totalmente diferente a otros. Un ejemplo, la Sierra de Neiva también, la Cordillera Central, la Cordillera Septentrional, fueron segmentos de rocas que se fueron formando en periodos de más de 140 millones de años. Entonces, igualmente, esta zona de Santo Domingo es de la parte, vamos a decir, de rocas jóvenes, que no es más que son calizas coralinas y que en unos 100.000, 200.000 años atrás fueron corales, como un ejemplo, esos que se están formando hoy día en la zona de Boca Chica, en el borde, ya dentro del mar. Entonces, ¿qué sucede? Que la isla, al formarse esos segmentos de roca, están separados por fallas geológicas grandes. Y las fallas geológicas hay unas activas y otras no activas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos como isla que se está moviendo hacia el este, la isla. Y también dentro de la isla hay segmentos de roca que se están moviendo internamente. Hay zonas de 20 milímetros por año, 12, 18, y nosotros estamos dentro de lo que se llama la placa del Caribe. Es decir, usted sabe, la Tierra está formada por tectónica de placas inmensas. Entonces nosotros como placa del Caribe es una placa pequeña, que hay un accional de placas inmensas como la placa de Sudamérica, que es decir, nos empuja hacia arriba, vamos a decir, hacia el oeste. La placa de Norteamérica, que subduce, una zona de subducción, es decir, penetra y crea lo que se llama, de seguro sus padres o su abuelo escuchó lo que es la fosa de Milwaukee. Entonces ahí se ha creado
esa fosa que tiene 8.400 metros de profundidad. Entonces, ir entendiendo que hay unos empujes en esa subducción, esa placa de Norteamérica, que nos está empujando y también está levantando la isla. ¿Qué sucede? Que de la parte oeste, esa zona de ese segmento que nosotros llamamos Bauruco-Hotzel, es decir, la parte nuestra con la parte de Haití, entonces hay un bloque, mejor dicho, una falla, un ridge, hay unos empujes contrarios hacia acá, te ve dónde está esa zona de la bahía de Ocoa, que es un segmento, esa bahía, hay unos empujes ahí, que también está accionando en lo que es los levantamientos y la presión de las rocas en la isla. ¿Qué sucede? Históricamente hemos tenido terremotos, como un ejemplo, el del 4 de agosto del 46, de 1946, que surgió en la zona de Samaná. Después, a los 4 días, ocurrió el tsunami de Matancitas. Ese es 8.1, es decir, ni Dios lo quiera que ocurra, sí, 8.1. Y luego hubo una secuencia de terremotos en 1953 en esa zona, esa franja de la cordillera septentrional. Y también hubo otro en el 48 y muchos de ustedes estaban pequeñas, pero en el 2003 hubo en septiembre, el 22 de septiembre, el de Puerto Plata, que fue de 6.5, que ustedes recuerdan, una escuela colapsó, hubo muchos daños. Gracias a Dios, por la hora, fueron casi las 12 de la noche, no hubo muchos daños. Y siguiendo ese borde, ahí entonces, en lo que es ese valle del Cibao, en el borde de la cordillera septentrional, está la falla septentrional. Es una falla activa y que se genera movimiento. E igualmente, como le mencioné, en la parte ya norte, pero mar adentro, con la subducción de la placa de Norteamérica, dentro del mar hay esa separación, esa unión de la placa de Norteamérica con la parte nuestra, y dentro del mar entonces está realizando unos empujes que el terremoto de Puerto Plata del 2003 está relacionado con esa parte. Entonces, siguiendo ese borde hacia la parte norte de Haití, es decir, esa zona de Juanamendi y todo ese borde, hay otra falla, nosotros llamamos la septentrional oeste. Entonces, ¿qué sucede? Que Haití también tiene peligrosidad en la parte norte. Hubo un sismo en 1842 y otro en 1887 que destruyó parte nuestra de Montecristi, esa zona, e igualmente en la parte de Haití. Entonces, en la parte oeste, en la parte sur de Haití, donde ocurrió ahora el terremoto, ¿qué sucede? Es una falla activa, lo que llamamos la Platinum Garden Enriquillo. Hay algunos cuestionamientos científicos de que la falla, porque se van registrando con los sismógrafos la dirección de lo que ocurrió el sismo y también la profundidad, la dirección del movimiento, y que está relacionado con alguna otra falla, lo que nosotros llamamos una falla inversa. Ocurrió el de 7 en 7. En los sismos decimos magnitud 7, porque no podemos decir grado, porque los sismos se miden de un número, vamos a decir ya registrado, calculado, y tenemos los mayores ha sido el de en Alaska de 9.2 en el 64. Y hubo otro en Chile. Y aquí, pero la historia de la isla es de 8.1, el mayor, y fue el lado de República Dominicana. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? La isla se está moviendo, y este fue de 7.2. La isla se está moviendo, hay empujes, le ha tocado a Haití esta zona, pero igualmente a nosotros en cualquier momento puede ocurrir un sismo por encima de 7 en la zona norte, en la parte oeste noroeste que mencionamos, o igualmente esta zona. Esa pregunta era la que quería hacer. ¿Por qué Haití dos veces, si históricamente, según lo que usted nos explica, las fallas y los movimientos suelen ser en la parte norte del país o en la parte este? O sea, ¿por qué Haití dos veces? Si incluso yo leía que los científicos se preguntan
¿por qué de ese lado y no de la parte este donde está por ahí la fosa de los muertos y esa, Sí, y esa parte? nosotros tenemos la trinchera de los muertos, o sea, ya en la parte, vamos a decir, frente de, mirando unos 80 kilómetros hacia el mar, ahí hay una depresión de 5 kilómetros de profundidad y hay una zona de falla en esa parte. Hubo un corrido terremoto en 1600 y algo que afectó Santo Domingo relacionado con esa parte. Y ya yendo hacia la parte suroeste y esta zona, ese borde que sigue hacia Haití, hubo un sismo en el 1751 que nos afectó a nosotros en esa parte, en la parte sur aquí, e igualmente en la parte de Haití. ¿Qué sucede? Que la falla se llama falla Platten-Garden Enriquillo, es decir, está en la zona de Enriquillo nuestra y continúa hacia lo que es la zona de Jamaica. Entonces, ahí han ocurrido sismos en el 1770, 1751 habían ocurrido, el de 2010 y esos sismos anteriores habían destruido en su mayoría a Puerto Príncipe. Y una de las partes es que son zonas que se va creando lo que se llama esa vulnerabilidad. El riesgo no es más la amenaza o la vulnerabilidad por el nivel de exposición. ¿Qué sucede? Que se va creando esa vulnerabilidad con el tipo de construcción que se realiza. Precisamente quiero preguntar, uno en las redes escucha y a veces se puede creer la teoría de la conspiración. Sí. ¿Un sismo se puede provocar? De esa magnitud, eso es imposible. Bueno, hay bombas atómicas que generan movimientos de hasta de 5 o 6, es posible, pero ya usted sabe la inmensidad de kilotones que pueda tener. Comúnmente nosotros cuando hacemos los estudios, aquí en el estudio geológico y sísmico que se hizo aquí en el Gran Santo Domingo, se hizo geofísica. La geofísica no es más que como a usted cuando le hacen un escáner. Entonces, así mismo hacemos escáner del terreno, se da un golpe, se crean esas ondas y entonces ahí usted va registrando cómo se mueve la velocidad de las ondas en las rocas. Inicialmente siempre en los terremotos hay unas primeras ondas que se llaman las ondas P, luego las ondas S. Por eso hay veces hasta los animales sienten los terremotos y salen los pájaros, los gatos, y después viene entonces el golpe. En el tema de los terremotos es un tema muy delicado, en el sentido de que no podemos decir cosas que en realidad científicamente hay que ir de la mano con las investigaciones, los estudios. Un ejemplo, con relación al norte se hizo un estudio de microzonificación sísmica en Santiago en el 2000 y esa zona del borde de Puerto Plata. En el 2010, 2011, ya después del sismo de Haití, fue para generar el conocimiento y ahí esa zona está una zona de alto riesgo sísmico. Entonces se va creando esas edificaciones no buenas al borde de la falla y en cualquier momento puede ocurrir un sismo por encima de 7, igual o mayor que esto que ha ocurrido en Haití. Otra pregunta que tenemos. Sí, dígame. Perdón que lo haya interrumpido. Nosotros sabemos que usted fue director del Servicio Geológico de la República Dominicana y se construyó durante el tiempo de la gestión suya pasada. La cárcel de la Victoria se movió a otro lado y ahora se habla de que el lugar donde está la cárcel de la Victoria es inundable igual que como estuvo la cárcel de la Victoria pasada. ¿En algún momento se consultó el servicio geológico? ¿Cuál es el servicio que ofrece el servicio geológico para este tipo de cosas al Estado? Porque mucha gente no conoce lo que hace el servicio y que a través de la ley 5010 tiene la facultad de orientar al Estado con relación a estos temas. ¿Qué usted no puede decir? Sí, dentro de los estudios, casualmente han seguido una labor muy buena en el servicio geológico con el personal técnico, igualmente su director, de seguir las investigaciones, los estudios, que eso va de la mano de seguir aumentando el conocimiento científico. ¿Qué sucede? Que
una de las facultades es generar ese conocimiento, estudio geomorfológico, no es más de las geoformas de la Tierra, y por ende lo que son los procesos activos geológicos que le indican a usted en una zona si es inundable, una zona si hay el tipo de suelo, la geotecnia, si hay fallas o algún otro tipo de fractura. Y en el estudio, en las bases de mapa, en la zona, por ejemplo, de la Victoria. ¿De la nueva? No, vámonos a la vieja para entender un poco de... Está en una zona, lo que nosotros llamamos de estas formaciones de rocas calizas con zonas arcillosas, margosas, que se va y zonas, lo que llamamos zonas de dolina. Por ahí, siguiendo de la Victoria, hay zonas de humedales. Y entonces hay un encharcamiento de agua, vamos a decir, natural. Llueve poco, el agua se queda por ahí, llueve más y ya llega a un nivel que sube, y por ende la Victoria tuvieron que desalojar en muchas ocasiones. ¿Qué sucede? Cuando se va a realizar la zona esta donde se construyó la nueva Victoria, allá se envió una comunicación y se le contestó diciéndole que es una zona que presenta zonas de inundación. O sea, se le indicó desde el servicio geológico que era zona de inundación. Y que necesitaba un estudio más detallado. Lo que sucede es que, un ejemplo, usted tiene aquí en Santo Domingo, usted puede indicar en una escala 1, vamos a decir, 1 a 50,000, es decir, que usted puede tener un detalle no muy, vamos a decir, cercano, pero usted puede hacer un estudio de una escala 1 a 5,000, Eso que el director habla de un estudio de 1 a 5,000, de 1 a 10,000, es la cantidad de detalles que el estudio te puede ofrecer sobre el terreno. Claro, es decir, le puede indicar que si en 1 metro se puede inundar 20 centímetros, si por ejemplo, una escala de 1 a 5,000, entonces, y se levantan estudios topográficos, geológicos, bien de detalle, y se hacen lo que son las regresiones, es decir, qué puede suceder en 25 años, en 50 o en 100 años, con respecto a... O sea, que eso era totalmente estudiable, se indicó que debía de hacer ese estudio, pero eso realmente no se hizo y se construyó. Y eso es lo que vamos, e igualmente aquí, es decir, Santo Domingo va creciendo, me refiero a Gran Santo Domingo y el país entero. Hay un aceleramiento grande con las construcciones. Igualmente, el problema serio es en la que se está construyendo, la vulnerabilidad grande en las construcciones pequeñas, medianas, con respecto a que la informalidad de las construcciones. Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, en Haití. Es decir, esa informalidad, la gente consigue, en vez de ponerle X cantidad de fundas de cemento, le pone la mitad o menos, y igual si y calcula, y también ver el tipo, dónde se va a edificar. Si usted construye en un relleno o en alguna zona que fue un antiguo río o cauce, hay zonas donde se produce, como es en el borde de los amas, lo que es como liquefacción, es decir, el terreno se mueve y puede haber una movilidad del terreno muy fuerte, porque el terreno, al ser arcilloso, se convierte casi en agua. Entonces, bueno, doctor, ya usted básicamente respondió mi pregunta, que era con relación a las construcciones y las previsiones que debemos tomar aquí, porque estamos expuestos a que en cualquier momento pueda ocurrir un terremoto. Doctor, muchísimas gracias. El tema es súper interesante. Creo que en otro momento vamos a tener que traerlo porque son muchos. Entonces, pero muchísimas gracias al doctor Santiago Muñoz por conversar con nosotros sobre el tema geológico. Y nosotros, señores, antes de irnos, queremos llamar la atención. Atención, presidencia, presidente Luis Abinader, presidencia de la República en sentido general. La encuesta del día aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos sobre si el presidente Abinader debería mover o cambiar a algunos funcionarios, dio como resultado de que el 100% entiende que sí. Así que, vamos, doctor, a ver. Muchas gracias por estar con nosotros. Angeli.
Nada, vamos a ver si eso realmente se cumple esta noche. La gente tiene altas expectativas. Vamos a ver si Luis Abinader finalmente lo dice. Yo creo que sí, hay funcionarios que lo están haciendo muy bien. Hay funcionarios que se le puede cuestionar su gestión. Y nosotros vamos ya a despedir este programa y a dar las gracias al doctor Santiago por haber estado con nosotros el día de hoy. La verdad que aquí hay un bonito ambiente, es decir, un buen ambiente de trabajo. Le felicito igualmente a doña Altagracia. Y estamos a las órdenes. Lo importante de esto es poder continuar educando, capacitando a las personas para que entiendan la importancia el tema de que qué hacer incluso antes, durante, después de un terremoto. Bueno, gracias, señores, y será hasta mañana. Recuerden, de 8 a 6 de la mañana por esta La Roca 91.7. Bye, bye.